Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan. Déjenme nada más, voy a revisar que el audio esté corriendo correctamente para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Vamos a ver. El día de hoy vamos a ver un tema que a veces es motivo de controversia. Lo que es esa famosa cruz nazi, como se le conoce comúnmente. Lamentablemente a veces las cosas se recuerdan más por los aspectos negativos que por los positivos propiamente. Y eso es algo que pues es característico del ser humano. Recuerdan más las cosas malas que las cosas buenas. Por tal motivo, esa cruz, comúnmente conocida como nazi, la que usaba Hitler, la que se usó en la Segunda Guerra Mundial, se recuerda más por eso precisamente, puesto que claro que impactó a todo el mundo. Pero algo que debemos de analizar es la cruz en sí. Sí, se utilizó en una forma negativa, digamos como símbolo de algo, dijéramos, que causó mucho daño en la humanidad. Pero analicemos concretamente lo que es la cruz en sí. Esa cruz, la cruz nazi, como algunos le pueden llamar, que también se le conoce como la suástica, que es un nombre más original. También se le ha llamado como la cruz gamada. O bien se le da términos dependiendo del lado hacia cual se encuentre, y ahorita lo vamos a explicar. Puede ser una cruz esvástica o suavástica. A fin de cuentas son términos. Pero analicemos entonces esto, para ver realmente lo que es esta cruz. Voy a ponerles aquí precisamente lo que es la imagen de la cruz tal y como más o menos la conocemos. Así con un giro, ¿verdad? La cruz es una cruz, ¿verdad? Que sale así. Y tiene de las puntas un giro de 90 grados, ¿verdad? En cada una de las 4 puntas. Eso viene a formar la llamada cruz gamada, es decir, se gama, ¿verdad? Corre hacia un lado. Algunos hablan de que se gira, es un giro, ¿verdad? Si giráramos la cruz, esta punta, su trayectoria sería hacia acá, y cada una giraría en el mismo sentido. Es una cruz que gira. Nos habla de una cruz en movimiento. Pero así como está esta, que es la que usó Hitler, también podemos encontrar esta otra cruz, que aparentemente es igual, pero gira en un sentido contrario, es inversa. Esto es el objetivo de esta plática que vamos a tener aquí con ustedes. ¿Qué diferencia hay o qué relación puede haber entre estas dos cruces? Esta cruz no la utilizó Hitler, él usó esta. Esta se utiliza mucho en el budismo, por ejemplo, ¿sí? en esas culturas, en el hinduismo y en otras tantas más, se usa esa cruz. Esa cruz es un símbolo que normalmente ha venido a representar algo como de buena suerte, buen augurio, buena fortuna, bienestar, etc. La encontramos tanto en el hinduismo como en el budismo, en el jainismo, en el odinismo, etc. Incluso aquí en México, en culturas antiguas, aztecas, encontramos esa cruz también. Esa cruz es un símbolo universal. No es algo exclusivo de la cultura nazi, porque ya prácticamente podríamos hablar de que es una cultura. No es exclusivo de los nazis. Ellos lo utilizan, como lo han utilizado muchas otras culturas, infinidad de religiones, tradiciones antiguas usan ese símbolo. Así que podríamos afirmar que ese símbolo, esa cruz no es buena ni es mala, simplemente es una cruz, es un símbolo. ¿Pero qué simboliza? Esta cruz es una cruz en movimiento. Simboliza el movimiento en sí.
Por eso vemos que esa cruz es como un aspa. Nos recuerda a nosotros los reguiletes. Una aspa de un ventilador al girar, gira y produce ese movimiento, ¿verdad? Que del centro surgen las aspas, en este caso vemos 4, y está girando. Gira a un lado o gira al otro lado. Eso dependiendo de la energía que se le ponga. Si tienen ustedes un ventilador que está polarizado, dijéramos el motor, que tiene polo positivo y negativo, invierten los polos y el giro se invierte. Eso es algo que conocen aquellos que saben de esto. Indudablemente así es esta cruz. Tiene un lado, llamémosle positivo, y un lado, dijéramos, negativo. Y no porque una sea buena y otra sea mala. No. Porque simplemente una es a un lado, otra es al otro lado. Una es un lado del movimiento y otra es el otro lado del movimiento. Es lo que podríamos decir como una cruz masculina y una cruz femenina. Y no quiere decir que una sea mejor que otra, o una sea mala, otra sea buena. Simplemente es una polaridad diferente. Y una sin la otra no funciona. Conectan un aparato eléctrico, sabemos que tiene sus 2 cables, pero conecten solamente uno. Elijan cualquiera. Uno es positivo, el otro es negativo. Pero si solamente conectan uno, no va a funcionar el aparato. La única forma que funcione es conectando ambos. Y ese es el profundo significado de esta cruz. Esos 2 polos. ¿De qué? De la cruz. ¿Y qué es la cruz? La cruz es un cruzamiento. La cruz está formada por 2 aspectos, uno vertical y otro horizontal, que se cruzan. ¿Y qué es un cruzamiento? Es una unión. Normalmente en la creación, en el universo, una cruz simboliza la unión de tipo sexual, es decir, de tipo creadora. Cuando se unen polo masculino y polo negativo, vemos el masculino y el femenino, se unen, forman una cruz, hay una creación. La cruz simboliza eso. En el caso de Jesús, por ejemplo, él se crucificó en una cruz, indicando muerte y nacimiento. Que con la muerte física viene la resurrección, es decir, ese nuevo nacimiento ya de tipo superior, es decir, una creación superior. Y nace, por decirlo así, el Hijo del Hombre. Ese es el simbolismo. Y nace en la cruz. Porque en la cruz muere lo que tiene que morir y nace lo que tiene que nacer. Ese es un principio universal. Hay un cruzamiento siempre. Se cruza el aspecto masculino y femenino en el ser humano, en los animales, en las plantas. Hay un cruzamiento también. Así que de eso nos habla la cruz. Entonces esa cruz en movimiento, ¿qué nos explica? ¿Qué debemos de entender al ver esa cruz en movimiento? Pues es el movimiento sexual, llamémosle, y no en el sentido meramente vulgar como lo podría tomar el ser humano, sino sexualidad en el sentido de la unión de polos masculino y femenino, ya sean animales, en plantas, en cualquier lugar, en la energía, en el magnetismo. Ahí hay esa sexualidad, positivo y negativo, en todos lados. Y la cruz en movimiento nos habla del movimiento de ambos, de la integración de ambos, se integran. Y esto, aquí me encontré un gráfico bastante interesante con respecto a esto que estoy diciéndoles. Y aquí se los voy a poner. Si viéramos estas 2 cruces girando y puestas una sobre la otra, veríamos un movimiento así. Ese movimiento es ese movimiento de las fuerzas, de las energías, representado en una simple figura. Una positiva, otra negativa, es decir, una masculina, una femenina, que al integrarse dan ese movimiento a la creación. Hacen que fluya todo lo que es, ha sido y será. Y todo el universo fluye gracias a eso. Observen, por ejemplo, esto me recuerda a las aspas de una licuadora, ¿verdad? Pero normalmente siempre giran a un lado. Al girar a un lado se produce un remolino. Pero ¿qué pasa si tenemos 2 aspas unidas? Unas giran a un lado, otras giran al otro lado. Produce un efecto muy diferente. Puesto que no es nada más un lado. Un lado normalmente produce desorden, caos, hacia un solo lugar, ya sea positiva o negativa.
se hace necesaria la integración de ambos aspectos. Y aquí es donde vamos a ver que si integramos estas dos cruces, positiva y negativa, nos vamos a dar cuenta de algo. Y miren, vamos a integrarlas para que ustedes vean. Aquí si tomo esta cruz y la muevo y la pongo exactamente arriba de la otra, ¿qué se forma? Es otro tipo de cruz. Esa cruz se conoce como cruz potenzada. La cruz potenzada nos habla precisamente del poder, es decir, de la potencia, cuando se integran el lado positivo y el lado negativo, es decir, el lado masculino y el femenino de un todo, de lo que sea. Al momento que se integran, se potencia esa cruz. Es decir, esa cruz no solamente es una cruz, sino que se expande. Y hacia todos lados, no nada más hacia un lado como el aspecto positivo o hacia el otro lado como el negativo, sino que se expande completamente. Eso es una cruz potenzada, que es decir, el resultado de la unión de aspectos masculino y femenino, positivo y negativo. Y el resultado es la creación. La cruz potenzada, por ejemplo, también se utiliza en muchos lugares. Pero esta ya nos habla precisamente del trabajo con esa energía en forma completa, con ambas polaridades. De hecho, este símbolo, la cruz potenzada, se ha utilizado, ¿verdad?, en aspectos muy sagrados. Por ejemplo, en el cristianismo se ha utilizado en la orden del Santo Sepulcro, indicando que en la cruz hubo todo ese movimiento, pero ya el resultado posterior, es decir, ya potenzada, por eso es ese nombre, da origen a esta cruz, que es decir, nos habla del término del trabajo con ambas corrientes de la creación, positiva y negativa. Esa es la cruz potenzada, cuando ya la creación ha sido. Por eso la utilizaron en la orden del Santo Sepulcro precisamente. Así que esto es algo muy interesante, mis amigos, amigas, entender con respecto de la suástica, de lo que es esta cruz, que si ya la vemos aquí por separado, pues son ambas. Esta de aquí la usó mucho Hitler, bien sabemos, y esta se utiliza en muchas otras culturas. Vemos un ejemplo muy claro, y aquí se los voy a poner de este lado. En el budismo se ve a Buda con una cruz en el pecho, esa cruz girando en forma positiva, dijéramos, masculina, que es esta. Así que en realidad esto es un símbolo precisamente de energía en movimiento. En el Buda así se representa, ¿verdad? Aquí, en el pecho, en el centro, cercano al corazón, indicando que hay que mover esas fuerzas dentro, no afuera. Por eso el budismo es una ciencia, llamémosle, pasiva, pero llena de gran movimiento, pero el movimiento es dentro de nosotros. Por eso es que el Buda trae esta cruz aquí, indicando que el movimiento es interior, y ahí donde debemos de estar activos profundamente. Así entonces es esto de la suástica eslávica, etc. Ahora, si nos vamos ya a cuestiones más teóricas, ya expliqué toda la base, lo importante de esta cruz. Pero si nos vamos a términos, para aclarar un poco, ya dijéramos teóricamente, estas cruces tienen sus nombres. Normalmente a todas les llamamos igual, ¿verdad? Suástica, o simplemente muchos dicen, es la cruz nazi, ¿verdad? Pero en realidad tienen sus nombres, dependiendo del giro hacia donde sea. En este sentido, por ejemplo, si vemos esta, teóricamente, intelectualmente se llama un giro dextrógiro, es decir, que gira hacia este lado, como si viéramos el giro de las manecillas del reloj. A esta se le llama esvástica. Y esta, que gira en sentido opuesto, levógiro, como se le podría llamar teóricamente, es una suavástica. Ambas son suásticas, pero una es esvástica y otra suavástica. Bueno, son cuestión de términos que a veces no me gusta entrar mucho en esos detalles, pero se explica para que ustedes lo entiendan. Perdón. Indudablemente ambas son suásticas.
Son esas cruces en movimiento. Aquí en México, por ejemplo, a ese símbolo se le conoce como Olim. El Olim es un símbolo, ¿verdad?, de una cruz en movimiento. Maravillosa. Así que toda actividad, en ella vemos esa suástica. E indica la actividad del movimiento. Por algo, aquel movimiento nazi de Hitler tuvo gran fuerza, porque adoptó esta figura, que es movimiento, pero en un solo sentido. Se adoptó porque esa cruz, que venía de culturas antiguas, fue poco a poco convirtiéndose en un símbolo de la raza aria en aquella época. Y por eso se adoptó como símbolo del nazismo. Pero Hitler sabía que esto significaba movimiento. Y así vino a impulsar, por decirlo así, porque de hecho toda cruz tiene cierta fuerza. Dependiendo del tipo de cruz es la fuerza. En este caso nos habla de fuerza de movimiento. Y así Hitler con ese símbolo vino a plasmar esa actividad, ese movimiento en lo que hizo. Por eso tuvo mucho auge. Por eso es que estos símbolos antes se consideraban como de buena suerte, de buen augurio. ¿Por qué? Porque nos habla de esa energía en movimiento, pone todo en actividad. Ese es el significado de esta cruz. Pero hay que aprender a verla no nada más en un sentido, sino en ambos. Integrarlos, crear esa cruz potenzada en movimiento, ¿sí? Me gustó mucho este gráfico porque nos muestra realmente el significado. Lamentablemente en una imagen así fija, en un grabado, pues no se puede plasmar concretamente, pero este es el significado de esas cruces. Y ahí vemos ambas, una a un lado y otra al otro. Es donde todo empieza a moverse, ¿sí? Hacia un lado y hacia el otro, y empieza a activarse todo concretamente. Fuerzas positivas y negativas. Dentro del óvulo, por ejemplo, femenino, que está a un lado, el gameto masculino, ¿verdad?, que está activado al otro lado, femenino, masculino, al integrarse viene como ese giro, ese remolino, ¿verdad?, combinado de fuerzas masculinas y positivas que dan origen a la creación. Se dinamiza todo y empiezan a activarse esa simple célula. Y por último, de esa actividad de ambas cruces se viene a lograr la cruz potenzada. Es decir, de esas dos partes independientes, óvulo y esperma, se logra un cuerpo completo. Ese es el significado de esta cruz. Bien, amigos, amigas, así vamos a terminar toda esta explicación. Espero que pues les sea de utilidad, entender en primer lugar el concepto, saber lo que es realmente esa cruz. ¿Sí? Lamentablemente muchos, al ver la cruz nazi, como se le llama, pues ya se crean conceptos muy equivocados y hasta como que la rechazan, lo ven como algo negativo. No, negativo fue lo que se hizo utilizando eso como símbolo. Pero eso no es más que el puro símbolo nada más. ¿De qué? De un movimiento. Lamentablemente ese movimiento fue negativo. Así bueno, vamos a terminar nuestra transmisión, amigos, amigas. Ahorita de momento no veo comentarios. Bueno, si hay comentarios por ahí los pueden hacer. Denle me gusta, ayúdenme a compartir estos videos. Y bueno, por hoy así vamos a terminar esta transmisión. Qué bueno que me estuvieron acompañando por aquí. Y pues nos veremos entonces en la próxima. Déjenme nada más echar un último vistazo, a ver si hay algún comentario por aquí con respecto a todo esto. Que vean que es importante entender cosas que a veces pues no sabemos, no comprendemos. Y a veces una simple figura, hasta la suástica, nos habla de muchos aspectos, de muchas cosas. Si entendemos de aquello precisamente que estamos viendo, que eso es lo fundamental, entender el fondo de las cosas, lo que es realmente el profundo significado de una simple figura, en este caso, ¿verdad?, de una figura como esta. Comprender su origen, de dónde viene, cómo se procesa, por qué. Así al entender esto nos daremos cuenta que todo tiene una actividad, un movimiento, pero no es en un solo sentido. Lamentablemente a veces somos egoístas, queremos hacer las cosas solos, pero siempre hay que aprender a trabajar con dos fuerzas e integrarlas en uno solo. Y ejemplo claro es el matrimonio.
en él están esas dos fuerzas, una a un lado, otra al otro, porque eso, por eso a veces como que no se congenia y chocamos incluso con la pareja, porque uno quiere uno a un lado, otro al otro, eso es algo natural. Pero si aprendemos a combinar ambas fuerzas, se abarca todo nuestro entorno y se pueden hacer transformaciones extraordinarias. Aprendiendo a manejar estas cosas, vean, hasta en el matrimonio se puede aplicar. Bien, antes de retirarnos, saludamos ahí a Alfredo, a Manuel, a Mártir Nolasco, José Luis Sánchez, a Malca Pérez, por ahí, a todos ellos y pues todos los demás que están por aquí acompañándonos. Vamos a echar un último vistazo, no veo comentarios. Bueno, así terminamos por el día de hoy y nos vemos en la próxima transmisión.